¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Uriel Magaña Juárez. Esta es la actividad 1 de la unidad 1. Vamos a dar algunas definiciones de creatividad. La persona creativa tiene ideas novedosas y presenta respuestas a problemas de un modo poco común. Otra definición es: creatividad es la capacidad de crear cosas nuevas. Es un concepto que abarca más que solo imaginación, ingenuidad u originalidad. En la actualidad se le vincula con el hecho de hacer que las cosas nuevas sucedan. Para mí, la creatividad es un proceso en el cual actúas de manera dinámica, reuniendo todos los sentidos que tenemos como ser humano. Estos sentidos son el gusto, el tacto, el oído, la vista y el olfato, ya que a través de estos sentidos podemos generar ideas que puedan desarrollarse y cumplirse para que no solo se quede en una idea. Para este proceso tiene que intervenir la creatividad. Esta parte es importante porque, como ya se mencionó en las definiciones anteriores, es un recurso que ayudará a obtener respuestas y ayudará a resolver problemas de cualquier tipo, ya sea personal, laboral, social, etc. A continuación podremos ver cuáles son los elementos que conforman esta habilidad. La creatividad es un elemento indispensable en la raza humana e incluso en la vida animal. Gracias a esta habilidad que tenemos, se ha logrado evolucionar en la sociedad, en las organizaciones y como individuos. Mencionaré algunos elementos que son necesarios para poder generar esa creatividad. La capacidad de intuición es cuando una persona tiene la capacidad de dar una solución a un problema en poco tiempo y sin tener tanta información para la solución del mismo. Solo actúa de manera rápida conforme ha pasado situaciones similares. La capacidad de imaginar es muy importante dentro de este proceso, ya que permite tener una imagen para representar una idea sobre cosas reales o fantasías, y esto ayuda a complementar la creatividad. La capacidad crítica nos permite analizar y evaluar la información que existe respecto a algún tema determinado, esto con la finalidad de saber la veracidad de la información. Se necesita ser tenaz. Esto se refiere a que hay que ser constantes, hacer un esfuerzo, ser disciplinados y trabajar para obtener un resultado. Otro elemento indispensable es ser tolerante a la frustración, ya que se puede presentar tensión durante este proceso y eso no permitirá que se tenga la misma concentración. Y como último elemento es tener la capacidad de decidir. Esto culminará todo el proceso antes mencionado. Consiste en realizar la elección entre varias alternativas para llegar al objetivo que se tenía planeado. La creatividad siempre está disponible en todas las personas. En cada momento todos somos creativos, unos en mayor y otros en menor medida, pero siempre se tiene esa habilidad para crear de alguna manera ante una situación, ya sea a favor o en contra. Y el éxito en ocasiones son más efectivas que otras. La creatividad tiene puntos particulares que se deben tomar en cuenta para originar esa idea. A continuación mencionaré cuáles son. Se debe tener curiosidad, me refiero a preguntarse el porqué de la situación, tratando de profundizar en el tema. Se debe tener flexibilidad, por si no llega a resultar el método que se está empleando, poder pensar de manera inmediata en otro y así sucesivamente hasta encontrar el método adecuado. Tener sensibilidad para poder entender los pros y contras que se presenten. Esto ayudará a asimilar la situación. Tener originalidad en las ideas. Estas deben ser interesantes y que sean poco comunes. La capacidad de percepción particularmente ayuda a visualizar con facilidad lo que otras personas solamente logran ver en sueños. La fluidez que uno debe tener permite generar más ideas y relacionar acciones de manera más efectiva, ya sea para expresar, asociar o ejecutar actividades para llegar a los objetivos. Limitaciones y posibilidades. Las limitaciones son circunstancias que impiden o que dificultan el desarrollo de algo. En este caso, las limitaciones para ser creativas son distintas acciones que no permitirán llevar a cabo el proceso, como lo puede ser la limitación de la imaginación. Esto se debe a la falta de conocimiento por parte del hombre. Como un ejemplo, podemos mencionar que tenemos un límite en la comprensión del universo, porque no lo conocemos, no sabemos dónde inicia y dónde termina. Pero a su vez, estas limitaciones pueden ser una posibilidad o una oportunidad para analizar y crear un nuevo modelo de creación y así seguir desarrollando nuevos caminos y poder llegar al objetivo. El proceso creativo se refiere a las fases que integran la aplicación de la creatividad y el cómo generar ideas frente a un reto o problema. El modelo de Graham Wallace sobre el pensamiento creativo es la materia prima que lleva a desarrollar un proceso creativo y estos lo divide en 5 fases. La primera fase es la preparación.
Esta fase consiste en buscar información relacionada con el problema. Deben vencerse las barreras habituales como la rutina, la inercia, la autocensura o juicios externos que no favorecen el pensamiento. La fase 2 es la incubación. En esta fase se trabaja en gran medida con el inconsciente, que representa el depósito de conocimientos y saberes que involucran información que no llega al consciente rápidamente y donde puede encontrarse la solución al problema posteriormente. La fase 3 representa la fase de la inmersión. Esta fase representa la posibilidad de dar cauce al pensamiento en un ambiente tranquilo, donde es posible que las ideas fluyan sin que haya agentes externos que las limiten o frenen. Como algunos dicen, se trata de soñar despiertos. La fase 4 es inspiración o iluminación. El proceso interior genera la idea creativa que salta al consciente, se dirige a la parte consciente del pensamiento. Las fases previas son el antecedente para que la luz llegue a nuestro pensamiento y encontremos esa chispa creativa que atenderá a la solución del problema. La fase 5 es la validación. La idea o solución se pone a prueba, se lleva a la operación, se coloca en el terreno de la realidad y de la aplicación. Las ideas que no se llevan a la aplicación o a la acción se quedan en eso, solamente en pensamientos, pero al final del día son ilusiones. Por eso el proceso creativo termina con la puesta en marcha de la solución y la medición de los resultados al respecto. Los bloqueos de la creatividad son conocidos también como obstáculos que se encuentran en distintos factores y que impiden que las ideas se conviertan en proyectos. Algunos bloqueos son de corte interno, son situaciones personales como el no concentrarse en generar ideas o tener algún problema y este no permite tener un enfoque total en la creatividad. Y el de corte externo, que son las situaciones que se derivan en la casa, trabajo, entorno social o cultural. Ya que se clasificó como corte interno y externo, ahora vamos a mencionar los tipos de bloqueo. El bloqueo emocional se puede generar a través de los miedos e inseguridad que se tengan, como por ejemplo no querer hacer el ridículo, ser desconfiado, mostrar poca tolerancia, etc. El bloqueo perceptivo es en el que en ocasiones el mundo ve de manera natural o lógica y eso hace que se presente este bloqueo ya que pensamos que no tienen lógica el pensamiento que ellos tienen o pensar que no tienen ideas sobre el tema. No escuchar a los demás también puede ocasionar el bloqueo. El bloqueo ambiental se refiere a las limitaciones que provienen por parte de personas cercanas como la familia, amigos o compañeros de trabajo. Por ejemplo, el pensar en una respuesta que todos esperan y pensar que esa es la única respuesta. También la falta de motivación o pensar en dar respuesta que solo ellos quieren escuchar. El bloqueo cultural es externo ya que se ve reflejado por las limitaciones que se tienen en la ciudad, país o en otros lugares como sus hábitos, costumbres, normas y esto no permite que se desarrollen las ideas que tenemos planeadas. La creatividad dentro de las empresas debe ser recurrente, ya que cada vez se tiene que estar actualizando e innovando los recursos que se tienen para poder vender, fabricar o adquirir productos o servicios. La creatividad es una herramienta con la que se generan ideas, pero si no se da un seguimiento adecuado al proceso, se podría caer en las limitaciones o bloqueos por parte del personal que se encuentra a cargo de desarrollar ese proyecto. Algunos obstáculos o barreras que se pueden presentar en la creatividad de una empresa son que se tenga una estructura jerárquica y no permitir que nadie más se involucre en las decisiones y proyectos, no permitir que el personal entienda la visión y misión de la empresa, no conocer a qué se dedica la empresa y cuáles son sus objetivos, y que el personal no esté comprometido con las actividades de la empresa. Un ejemplo de creatividad nacional es la empresa Piñata To Go, que fusiona la tradición con la innovación, al combinar la piñata más representativa de la cultura mexicana, como es la de 5 picos, pero con un enfoque moderno, vanguardista y muy funcional para su almacenaje y distribución, también para su transportación. Todas las piñatas son plegables, por lo que las hacen prácticas y funcionales, haciendo fáciles de trasladar y de almacenar. Un ejemplo de creatividad mundial es el de Walt Disney, que fue un dibujante y productor cinematográfico estadounidense, pionero del cine de dibujos animados, fue el principal creador de la época clásica de la animación y el fundador de la corporación que lleva su nombre. Como reflexión, creo que los obstáculos o bloqueos que aparecen cuando necesitas ser creativo pueden formarse por distintos factores. Pero también existe la manera de poder relajarse o darse un tiempo para distraerse un poco y volver a retomar la idea e incluso puede tener un mayor beneficio el darse un espacio y dejar de pensar en lo mismo y volver con ideas frescas, ya que al querer generar una lluvia de ideas para un proyecto puede ser que tú mismo bloquees esa fluidez para dar ideas de calidad
y solo tienes ideas vacías que no te llevarán a cumplir tu objetivo. Esa es mi actividad 1 de la unidad 1. Muchas gracias.